Me gustaría empezar este video con una fotografía. En ella vemos a un público atento a lo que ocurre frente a sus ojos, pero que la imagen no alcanza a capturar. Porque el foco no está en lo que mira el público, sino quién está entre el público. Gary Medel. El 10 de agosto de 2013, el usuario Ryan Bale publicaba en Twitter: "Welcome to Cardiff City, Gary Medel". Un aficionado obtenía las primeras horas del fichaje más caro en la historia del recién ascendido Cardiff City. Gary Medel, el primer chileno en jugar por un club de fútbol galés. Un pitbull suelto en Gales. Era 12 de abril de 2013, se enfrentaban Sevilla vs Real Betis. El derbi andaluz terminó 3-3 en un partido intenso, pero para nosotros lo importante ocurre en el minuto 54. Gary Medel va a disputar un balón dividido, reclama, discute, y en medio del cruce lanza un golpe que impacta en el rostro de José Cañas, roja directa. Gary Medel, sí, Gary Medel expulsado, Gary Medel expulsado, Gary Medel a la calle. ¡Qué manera de complicarse un partido! Sevilla terminaría esa temporada fuera de competiciones europeas. Debido a aquel partido, Medel fue epicentro de críticas. El descontrol en algunos partidos colmaba la paciencia de los hinchas. Algunos medios ya anticipaban un posible desenlace. Podría ser declarado transferible en el próximo mercado. Pero Medel prometió un cambio para la próxima temporada. Estoy tratando de cambiar el temperamento, te lo aseguro, que en el año no voy a tener ninguna expulsión de tontera. Inglaterra, Gran Manchester, 8 de agosto de 2013. Durante el desarrollo de la pretemporada, Sevilla es invitado al partido de despedida de Rio Ferdinand en Old Trafford. El encuentro terminó 3-1 a favor del Sevilla. Curiosamente, ese día hubo 3 chilenos en cancha: Gary Medel, Brian Ravelo y Ángelo Enríquez. Últimos protagonistas porque nos surgen para marcharnos al aeropuerto. Gary Medel, buenas noches. Buenas noches. Que es todo un campanazo terminar así la pretemporada con el Manchester United en su cancha, partido homenaje a Ferdinand y ganar 1-3. Sí, claro que sí, que hicimos un gran partido, que hay compañeros que se salieron y que yo creo que terminamos con una gran pretemporada que... Pero al finalizar el partido, Medel no tomó ese vuelo de regreso a España. Medel se quedó en Inglaterra. Pero quise entender más de cerca su salida, y obviamente no hablé con Medel. Conversé con José María López, periodista con más de 10 años informando sobre el Sevilla. Pues mira, las últimas semanas de Medel fueron un tanto extrañas porque él hace una gran pretemporada y Unai Emery, que era el entrenador, que pidió en la planificación de ese verano es que no le vendieran ni a Medel ni a Kondogbia, que se los quería quedar en el equipo, porque él asumía que el Sevilla necesitaba recaudar dinero porque tenía una crisis económica, pero llegó una oferta fuera de mercado del Cardiff y el Sevilla se vio obligado a venderlo en contra de lo que quería Unai Emery. En su regreso a la máxima categoría, después de más de 5 décadas, el Cardiff City no solo estaba reforzando su plantel, también estaba realizando una inversión poco habitual para un club recién ascendido. La llegada de Gary Medel costó cerca de 13 millones de euros, convirtiéndose en la transacción más cara del Cardiff. Por ello surge la pregunta: ¿cómo un equipo con 5 décadas fuera de la elite podía permitirse una inversión de ese tamaño por un jugador que ni siquiera era un goleador? La respuesta tenía nombre y apellido: Vincent Ten. En 2010, inversionistas malasios pusieron sus ojos en el cuadro de la capital de Gales, inicialmente bajo la presidencia de Chan Tiengi. El proyecto tenía un objetivo claro: llevar a Cardiff a la Premier League. 3 años después lo lograron de la mano del técnico Malky Mackay. Vincent Ten adquirió el control mayoritario del club y con ello la capacidad de moldearlo según su visión, con un mercado ambicioso en el verano de 2013, donde el gasto rondó los 35 millones. Sin embargo, la transformación no fue solo financiera, sino más bien de todo el club. Históricamente conocido como los Blue Bears, fue reemplazado por el rojo, con la justificación de hacer el club más atractivo para el lejano oriente, ya que en Asia, por lo visto, el rojo es símbolo de buena suerte.
El escudo fue rediseñado dando protagonismo al dragón galés, e incluso se especuló con la posibilidad de modificar el nombre del club a Cardiff Dragons. He went to red, caused a lot of controversy, a lot of disagreement, and some fans still won't go back because he is still the owner. He will be forever known as the owner that changed the football club to a completely different colour, a different badge, and caused a big uproar within a fan base. Ante el enfado de los hinchas, el millonario defendió públicamente sus decisiones, argumentando que quien invierte tiene derecho a intervenir. Creo que el cambio es para mejor. Si inviertes mucho dinero, sin duda tienes derecho a decidir sobre algunas cosas que crees que mejorarán la situación. Si no tienes voz ni voto, ¿por qué demonios quieres invertir tanto dinero? Evening, 51 years since they last graced the top division, Cardiff City are back. They got the point they needed against Charlton tonight to guarantee promotion from the Championship. Los Bluebears habían completado una gran campaña en la Football League Championship, con una ventaja cercana a los 10 puntos sobre el segundo de la tabla. Por eso, el objetivo para esa temporada parecía claro, mantenerse en la primera división. El debut llegó frente al West Ham, pero el inicio no fue el esperado. Cardiff cayó 2-0 en su visita a Londres. Well, Gary Medel. It was an exciting signing for Cardiff City fans. When Gary Medel made his debut against West Ham, he came across as somebody that was very smooth on the ball, didn't really care about losing it, he'd get straight back on it, but he was really good. Durante esa temporada, el club documentó su regreso a la Premier League a través de In the City, una serie de videos que mostraban imágenes inéditas del día a día del equipo antes de cada partido. Uno de esos registros fue la previa del desafío mayor. En la siguiente jornada, el Cardiff se medía ante uno de los equipos más poderosos del fútbol inglés, Manchester City. And you know, Manchester City, massive favourites to take that title this season. It's a huge first home test for Cardiff City. You look at the quality of the team, and they're one of the top teams in Britain, one of the top teams in Europe, arguably. And I'm sure the stadium will be rocking as Manchester City come down. El encuentro se disputó en el estadio del Cardiff, ante más de 27.000 espectadores que acompañaban el regreso del club. Durante gran parte del primer tiempo el marcador se mantuvo en igualdad, pero la paridad se rompería tras casi una hora de juego. Edin Dzeko sacó un potente derechazo desde fuera del área para poner en ventaja a la visita. A partir de ese momento parecía que el partido seguiría el guión esperado, un equipo multimillonario imponiendo su jerarquía frente a un recién ascendido. Sin embargo, el Cardiff tenía otros planes. 8 minutos después llegó la respuesta local. Tras un desborde por la banda derecha y un remate que fue bloqueado por el arquero Joe Hart, el rebote quedó servido para que Aron Gunnarsson empujara el balón al fondo de la red. Era el primer gol del Cardiff en su regreso a la Premier League. A los 78 minutos apareció Fraser Campbell para poner en ventaja al equipo de la capital de Gales frente al equipo favorito a llevarse la liga. Y cuando el partido se acercaba a su final, Campbell volvió a aparecer. A falta de 4 minutos para el término del encuentro, conectó de cabeza tras un córner y marcó el tercer gol del Cardiff. El Manchester City intentó reaccionar. En el minuto 92, Álvaro Negredo descontó para la visita y añadió algo de tensión a los instantes finales, pero ya era demasiado tarde. El Cardiff había dado el gran golpe, su primera victoria en la Premier League. Como suele ocurrir en el fútbol, una victoria no garantiza estabilidad. Ganar un partido es difícil, mantenerse aún más. Tras aquel histórico triunfo ante el Manchester City, el Cardiff no logró sostener el nivel. En los siguientes 20 partidos de liga, apenas consiguió 3 victorias. Para la fecha 22, el equipo ya se encontraba en el último lugar de la tabla. En medio de la crisis, el club decidió cambiar de rumbo y nombró a Ole Gunnar Solskjaer como nuevo entrenador, con la misión de evitar el descenso. A pesar de ello, su debut no fue alentador. Derrota nuevamente ante el West Ham y aunque intentó revertir la situación, los resultados nunca llegaron. Bajo la dirección de Ole, Cardiff disputó 18 partidos, ganó 3, empató 3 y perdió 12. Pero muy contento de fichar en esta liga, y es una gran liga, yo creo que una de las mejores de todo el mundo, y espero estar por más tiempo en esta liga, y espero que Cardiff quede en primera y nos bajemos en segunda. Y la temporada comenzó a cerrarse mucho antes de tiempo. El descenso se confirmó en la fecha 37, tras caer 3-0 ante el Newcastle.
Cardiff regresaba a la segunda división inglesa, apenas un año después de su esperado retorno. Gary Medel no estuvo presente en ese partido, ni en el cierre de la temporada frente al Chelsea, debido a una lesión. ¿Cómo se desenvolvía el fútbol en Cardiff? Fue muy complicado. ¿Qué era lo más difícil de todo eso? El idioma. ¿Estabas solo en ese momento? Y ahí me arrepiento de no haber estudiado inglés en el colegio. ¿No has pescado a la profesora de inglés? La profesora de inglés. El club yo creo que es muy lindo y agradecido de haberme llevado, a haber confiado en mí. El Cardiff bajó, ¿no? Sí, bajamos a segunda. No bajó, bajamos. Y así terminó su primera y única temporada en la Premier League con el Cardiff City para Gary Medel.